seguimos con Valkyrie Connect y hoy vamos a comentar brevemente las dos Connect que nos pusieron ayer, que fue la de Boda de Año Nuevo y la Super Connect de Petzla. Para no enrollarnos mucho, simplemente comentaros que aquí, si nos venimos al librito, esto no funciona, ¿vale? No funciona, así que tenemos que ver las debilidades y las habilidades de los tres que aparecen, que son Boda de Año Nuevo, Ymir de Año Nuevo y Oni Sakeko Fiestera, ¿ok? Y así podemos tener una idea de los personajes que podemos utilizar. Bien, pues aquí vemos que Oni Sakeko Fiestera es de tipo de fuego, tiene mucha resistencia al fuego, ligera a oscuridad, no mucha a luz y es débil a agua, ¿ok? Nos quedamos con esto porque lo demás, bueno, es puro DPS y ya está. Venimos con Boda, que Boda tiene ya un poquitín más de miga. Es débil a oscuridad y un pelín resistente a fuego y luz, ¿ok? Pero su habilidad dice importante que inflige atemorizar y juicio, que afecta a humanos, a elfos y a Jotun. Yo abriría paréntesis y pondría bestias, porque luego cuando vayamos a la Super Connect de Petzla veremos que también te pone que juicio afecta a las bestias. Yo no sé si es que aquí se la han olvidado o qué. Y además vemos que tiene mataenanos, con lo cual yo no metería ni enanos, ni humanos, ni elfos, ni Jotun, y personalmente tampoco metería bestias, por lo que pudiera pasar, porque el juicio realmente, como es una habilidad, debería afectar, ¿no? Pienso yo. Entonces yo me quedaría con Aesir y con Terios para esta Connect, ¿vale? Me quedaría con Aesir y con Terios. Otra cosita más a comentar, se me ha pasado, bueno, lo comento rápidamente para no enrollarme mucho, es que Ymir, vale, ya está aquí. Ymir, la habilidad que tiene afecta a heroínas, ¿vale? A heroínas, es decir que género femenino, ¿vale? Vemos aquí que sellar barrera y herida de oscuridad solamente afectan a heroínas. Punto a tener en cuenta. Y vemos que es un poquito resistente a oscuridad y realmente no es débil a nada, ¿no? En especial no es débil a nada, pero bueno. Consejo, ¿vale? Consejo, como yo me los he pasado los niveles de dificultad máximos, los dos últimos niveles, me lo he pasado con héroes de agua y de oscuridad, héroes de agua y de oscuridad de género masculino, Aesir y Terios. Punto. Eso es lo que yo he utilizado y las he pasado sin mucha complicación. Es decir, si todavía se puede ver, vale, quedan 3 minutos, si todavía se puede ver, las he pasado, repito, sin mucha complicación. También es verdad que a veces pues le da automático y se me han puesto héroes de oscuridad, héroes de luz, héroes de todo. O sea, se me ha puesto un poco de todo que no he tenido en cuenta tampoco mucho. Pero lo que os cueste llegar un pelín más, intentad utilizar esa combinación, repito, héroes de agua, oscuridad, género masculino, Aesir o Terios, ¿vale? Y así debería iros bien, ¿vale? Con un equipo pues moderado, porque el equipo también tiene que estar más o menos acorde, ¿vale? Y ya está. En principio yo pienso que esta Connect no tiene tampoco mayor dificultad. Y para que lo diga yo, que mi equipo tampoco es que sea muy allá. Así que nada, yo os recomiendo eso, ¿vale? Consejo de experiencia propia. Y ahora sí, vamos con la que realmente nos interesa, porque esta es la tocha. Yo esta no he podido, ¿vale? No he podido porque me falta todavía bastante para llegar. Pero sí que es verdad que no me ha matado. O sea, simplemente nos ha faltado tiempo. Me quedaban 4 personajes de los 5 vivos. Entonces, bueno, aquí viene un poquito las habilidades, las resistencias. Y luego yo os comentaré algunos tips para que los tengáis en cuenta. Repito que si alguno cree o considera que hay algunas cosillas mejores, nos lo puede dejar en la caja de comentarios. Y así nos viene bien a todos como información, ¿vale? Ese tipo luz, ok, dice que aumenta la defensa y defensa mágica de todos los aliados durante 3 turnos, ¿vale? Y hace daño de luz y, atención, inflige juicio. ¿Os acordáis que antes no ponía bestias? Ahora sí que lo pone, ¿veis? Ahora pone humanos, elfos, Jotun y bestias. Autohabilidad, elimina barreras a todos los héroes de la Connect, además de hacer daño de ataque de luz y juicio, lo mismo, ¿vale? Otra cosa, campo de gravedad. Campo de gravedad, también importante, ¿vale? Efecto adicional en la S2 es que hace daño de ataque de luz a la enemiga, a la fila enemiga más cercana y los agota y anula potenciadores durante 3 turnos, ¿vale? Además, ignora contraataque, bueno, en fin, es una jodienda de las buenas, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos los cristales,
¿vale? Aquí tenemos los cristales. Cristal de fuerza, cristal de magia, cristal de fuerza y cristal de magia, ¿vale? Son 4 cristales. La gran vaina de esto es que los cristales escudan un 100% del daño, pero es que además le ponen un escudo a Vexla que hace que contraataque durante 2 turnos cada vez que le peguéis, ¿vale? Entonces, una vez que hemos visto esto, bueno, vamos a ver que tienen resistencia bastante a luz, bastante agua, bueno, un poquito agua, y son débiles a oscuridad. Bien, he aquí donde viene la amiga, ¿vale? Chuletita, claca. A ver, no podemos hacer daño a menos que destruyamos los cristales o usemos skills que ignoren barreras o escudos, ¿vale? Son débiles a oscuridad, pero como vemos, se bufan, o sea, se escudan de ataque y de ataque mágico, con lo cual tenemos que usar un equipo que sea híbrido, tanto de ataque de oscuridad, ¿vale? Como de ataque mágico de oscuridad, ¿vale? Dice que inflige juicio, que esto hace daño en el tiempo de luz. Bueno, el tiempo, cada turno hace daño de luz y además impide las curas, con lo cual es importante que no usemos ninguna de las razas que se han mencionado, ¿vale? Que si no me equivoco eran humanos, elfos, bestias y Jotun, con lo cual pues nos quedarían las otras 3, ¿vale? ¿3? Sí, ¿no? Sí, efectivamente, nos quedarían Aesir, humano e Itherios, ¿vale? Seguimos. Campo de gravedad y campo sagrado, que bueno, lo he bajado muy rápido y no se ha visto, pero las esferas, ¿vale? Infligen, o sea, tienen campo sacro, ¿vale? Campo sagrado, con lo cual, pues otra cosita más a tener en cuenta. Contraataca con el escudo puesto, con lo cual, pues ya sabéis, si podéis evitar, ¿vale? Pegarle cuando están todos los cristales, usar todo a piñón, pues os va a facilitar muchísimo la vida. De verdad que os facilita mucho, porque si no es que os devuelve todo el daño y ¡puf!, vais al piso. Y luego en la 2, ¿vale? Esto ya pues para los que sean de más nivel y que a lo mejor pues bueno, no se hayan leído o no les apetezca leerse un poquito esto, pues ya se lo comento yo. En la 2 hay que evitar usar melés, ¿vale? Hay que evitar usar melés porque es que el problema es que los agota. Entonces usar solamente tanques, ¿ok? Solamente tanques para... O sea, tanques melee, quiero decir. O sea, no solamente uséis 6 tanques. Que la primera fila que solamente sean tanques, ¿vale? Y luego por último, y ya terminamos con esto, vamos a comentar la selección especial que pusieron ayer, ¿vale? Son 15 personajes y para ir un poquito más rápido vamos a tirar de la chuletita. Son Osiris, Clarice, Carlis, Estela, Sif, Hyuga, Amaterasu. Estos dos los podéis conseguir por los vídeos y doy fe de que salen, porque después de comprarme Amaterasu 2 veces me salió, es que cuidado, ¿eh? Silva, Monje, Lulin, Rapunzel, Nori, Ymir, la nueva personaje, ¿vale? La princesa pescadora, Valkyria, Svipul, Reina Elfa y Tamamo. De aquí hay varios personajes que son bastante buenos, ¿vale? Vemos que tanto Osiris como Ymir están a 5 directamente, son buenas opciones las dos, ¿vale? Y los demás, pues bueno, seleccionar también. Yo os recomiendo que si no las tenéis, que esas dos sean opciones fijas, ¿vale? Y las otras dos, pues bueno, seleccionar un poquito lo que os haga falta. Los 2 Geals, tanto Monje, Lulin como Rapunzel, son bastante buenos. Pero también tenéis aquí a la... ¿Qué ha pasado? Aquí tenéis también a la Reina Elfa, que tiene 4 habilidades pasivas. Bueno, en fin, esto simplemente es analizar un poquito vuestra composición de equipo. Qué es lo que tenéis, qué es lo que no tenéis, qué es lo que os falta, qué es lo que viene mejor, hacia dónde tenéis orientado un poquito más, yo qué sé, vuestro equipo, hacia las Connect, hacia PvP, en fin. Vemos aquí un poquito, bueno, de tipo agua, ¿vale? Vemos un poquito en qué consiste este nuevo héroe. Vemos que es bastante resistente. Y para la batería, madre mía, si es que le pega una caña hoy. Bastante resistente a agua y a fuego, débil a tierra, ¿ok? Vemos que da barrido de mejora y tiro certero para los 3 aliados con mayor ataque mágico durante 3 turnos. Y luego hace daño de agua, daño de ataque mágico de agua a los enemigos más alejados y les planta vórtice. ¿Ok? Y luego, bueno, aquí vemos las pasivas, resistencia de eclipse, aceleración de dureza, ¿vale? Que aumenta los puntos de vida máximo. Y antiherida de fuego, ¿vale? Resistencia a herida de fuego. Pues básicamente, gente, era eso lo que venimos a traer hoy. Comentar un poquito lo de las Connect, porque muchas veces bueno, muchas veces no, estoy leyendo por el chat que la gente pregunta un poco que por qué esto, por qué lo otro. Y bueno, a mí me gusta informarme porque quiero darle un poquito de caña al juego. No me gusta estar ahí siempre
en la ignorancia. Entonces, bueno, lo mismo me he equivocado en algo. Yo pienso que la información estaba contrastada porque he buscado también en foros y demás. Pero bueno, si alguien tiene algo que añadir, perfecto. Lo dicho, espero que esto os ayude porque, bueno, cerrando paréntesis y abriendo paréntesis, que me he ido del tema, que leo bastante que la gente pregunta, pues, qué equipo usar para esto, qué equipo usar para lo otro. Y es verdad que Vetsla es chunga, yo no la he tirado, pero es verdad que no he muerto, ¿eh? O sea, mi equipo ha aguantado, pero se acabó el tiempo y no la pudimos matar. Entonces, bueno, yo pienso que con estos consejillos os puede ir bien. Yo aún no tengo poder suficiente para matar a Vetsla, pero a Boda la he reventado, pero como 30 veces o 40. O sea que, de hecho, ya he hecho las misiones. No me ha parecido complicada, he podido, ya habéis visto, he podido completar las 2 dificultades máximas. Entonces, bueno, yo espero que también esto pues os ayude a poder avanzar y, pues, por supuesto, a completar las misiones de Boda, que bueno, merecen la pena, ¿no? Porque dan cosillas para reforjar y tal. Así que nada, gente, muchísimas gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Si os ha gustado, dejadme un like y suscribiros al canal porque pronto volvemos con más y mejor. Nos vemos en el próximo vídeo.